Buen día, amada familia. Es un placer estar nuevamente con ustedes compartiendo a través de sus pantallas y las redes sociales que nos permiten estar más cerca, aunque estamos separados, pero en un mismo sentir. Y yo estoy muy agradecido con Dios porque me da esta emoción de poder compartir acerca de este tema que sé que va a ser fundamental y va a ser algo que nos va a traer mucho beneficio a nuestra vida espiritual como creyentes, como hijos de Dios que somos. Y este tema de la santidad realmente nos tiene que llevar hasta ese punto, ¿no? De poder saber qué es lo que Dios quiere para nosotros y cómo es que tú y yo debemos de habitar en ese lugar santo de Dios. Ya el domingo pasado el pastor Salvador nos daba la introducción acerca de este tema, de esta serie que vamos a estar tratando sobre la santidad de Dios y cómo es que impacta la vida del creyente en las diferentes áreas en las que tú y yo nos desenvolvemos. Y es lo que vamos a abarcar en todas estas sesiones, cómo aplicar la santidad que Dios requiere en las diferentes áreas de nuestra vida. Hace tiempo atrás, varios meses, el liderazgo de la iglesia nos reuníamos y platicábamos precisamente la importancia de que la iglesia conozca bíblicamente acerca de la santidad de Dios y poder aplicarlo a nosotros, a nuestra vida, a nuestro corazón, ya que muchas veces tenemos un concepto errado de qué es la santidad de Dios, quizá por la tradición religiosa que venimos cargando tú y yo, y debido a esto vivimos una vida cristiana incorrecta, ¿sí? Se nos ha inculcado muchas veces que tenemos a un Dios lejano, ¿no? Incluso personas que piensan que Dios puede fallar, que Dios no es perfecto. Si fuera perfecto, ¿cómo es que la vida o el mundo está pasando por caos y catástrofe y reducimos la capacidad y la potencia de Dios? Nosotros mismos nos hacemos este concepto de Dios, nos hacemos un concepto de un Dios pequeño, ¿no? Incluso lo tratamos así, no es que Diosito está conmigo, no es que yo le voy a pedir a Diosito y tenemos esto en nuestra mente y reducimos a Dios a un Dios chiquito, hermanos, y todo esto es completamente contrario a lo que enseña la palabra de Dios, ¿sí? Acerca de quién es Dios, cómo es su santidad y cómo debe de impactar esa santidad a nuestra vida. La serie que vamos a estar tratando en este tiempo va a estar enfocada completamente a nosotros, a nuestro corazón en lo práctico. Y por tal razón yo te quiero animar a que tú tomes toda esta información que vamos a estar trabajando aquí y realmente puedas meditar en esto, que tomes tu libreta de anotaciones y comiences a apuntar lo que quizá el Señor te quiera hablar, te quiera mostrar, que lo tengas, que lo apuntes, que subrayes tu Biblia. Si no la tienes ahí a la mano, es un buen momento para que vayas por ella y la traigas, puedas ahí marcar, a escribir en tu Biblia y realmente nos lleve a una meditación de qué es lo que Dios está buscando de nosotros como sus hijos. No tendría ningún caso, hermanos, que nosotros solamente fuéramos oidores y no hacedores de todo lo que estamos compartiendo. Así que yo te animo a que asignes una libreta, algo para que anotes ahí solamente para este tema. Anotes las ideas y puedas tú meditar más adelante en las siguientes sesiones y lo puedas llevar a la práctica. Esto va a ser muy importante y de mucha edificación para nuestra vida. Y para comenzar, ¿qué te parece si me acompañas en oración? Ahí como estás en tu hogar, si quieres puedes tomar al que está a tu lado, tomarle la mano o abrazarlo si quieres y vamos a orar juntos. Cierra tus ojos y ora conmigo en este momento. Bendito Dios, yo quiero orar, Señor, rogándote que nos ayudes. Que esta sesión podamos nosotros recibirla en nuestro corazón, Señor, que podamos bajarlo a nuestra vida práctica, Padre Santo, y no solamente se quede en información de un domingo más. Realmente anhelamos que la santidad que tú nos has mostrado y tú nos has dado a través de Cristo la podamos llevar a la práctica, Padre, en nuestro día a día, que las personas realmente puedan ver a Cristo en nosotros y no por lo bueno que seamos, sino por lo llenos que estamos de ti, Señor. Ayúdanos en este tiempo a entenderlo, a conocerlo y ponerlo en práctica. Para gloria de tu nombre, Señor, es que hacemos todo esto.
sé tú glorificándote en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermano. Fíjate que la santidad de Dios es tan perfectamente pura que no puede habitar ninguna partícula de impureza ni siquiera cerca de él, ¿sí? Por nuestra impureza, la sola presencia de Dios podría aniquilarnos, podría destrozarnos, y no porque la presencia de Dios sea mala, sino porque es demasiado buena y tú y yo somos impuros, ¿sí? Y lo podemos ver el ejemplo en la Biblia, allá en Éxodo 3, no sé si recuerdas este pasaje, también lo mencionamos la sesión pasada, donde Moisés se encuentra con la presencia de Dios en una zarza que estaba, en un arbusto que estaba encendido. Entonces Moisés escuchó la voz de Dios, la presencia de Dios mismo estaba ahí, y Dios lo que le dijo fue: Moisés, quítate el calzado de tus pies porque el lugar que estás pisando es santo. La presencia de Dios santifica ese lugar. Y interesante porque fue el mismo Dios que detuvo a Moisés y le dijo: no te acerques más. Probablemente podría ser muy peligroso para Moisés, ya que la santidad de Dios es consumidora y si no hay pureza puede ser fatal. La situación de la pureza es importante que la entendamos por el simple hecho de que Dios es puro, hermano, y no nos podemos acercar a Él porque todos nosotros somos impuros. Como ejemplo pudiéramos pensar en el sol, ¿sí? en su magnitud, en su capacidad consumidor también. ¿Y quién pudiera acercarse al sol? ¿Quién pudiera decir: yo puedo acercarme y tocar la superficie del sol sin que me pase nada? Tan solo acercarse puede ser fatal, puede consumir completamente si no tienes una protección adecuada. Y de hecho, aunque tengas la protección que tengas, no puedes tocar la superficie, no te puedes acercar, ¿sí? Mucho al sol. Y lo mismo, de la misma forma, en la Biblia, la idea que trae la Biblia sobre la santidad de Dios es que Dios es único también y que Dios es inigualable. ¿Quién puede contener a Dios? ¿Quién pudiera contener su santidad? ¿Quién pudiera contener su pureza? Quizá te estás preguntando: bueno, entonces, ¿cómo el hombre va a acercarse a Dios? Ya la sesión pasada comenzamos a hablar sobre este tema, ¿sí? El hombre depende de Dios y porque depende de Dios es necesario que esté cerca de Él. Ahora, ¿cómo acercarse? ¿Cómo contenerlo? Si Dios es el único, hermano, que puede contenerse a sí mismo en pureza y en santidad, lo que tú y yo necesitamos es a Dios en nosotros para poder acercarnos a Él, y es ahí donde entra Jesucristo, Él cubriéndonos completamente, Él llenándonos completamente, sumergidos en Él, para que de esa forma podamos nosotros habitar en ese lugar y cercanía de Dios. Dios en nosotros nos acerca a Él mismo, y esto es hermoso. Hace unos días estaba viendo un video que voy a mostrar a continuación, en el que una niña no podía acercarse a su papá por el tema del coronavirus, y esto es lo que hizo. Vamos a ver el video. What are you doing? What are you doing? You're all plasticky. I love you. Well, hey! Es muy conmovedor, ¿no? Este video lo que me ilustra a mí y lo que me gustaría que te ilustrara a ti es la necesidad que tenemos de estar cubiertos por alguien que pueda contener la santidad de Dios
ese es Cristo. Solamente Jesús habitando en nosotros, llenándonos, cubriéndonos completamente, nos va a dar la capacidad de acercarnos a Dios y poder abrazarlo de la misma forma que esta niña abrazó a su papá, completamente protegidos, cubiertos por Él, sumergidos en Él, para habitar ahí donde Dios está. Necesitamos a Cristo para que nos lleve hasta ese punto. Ahora, es imposible que la santidad de Cristo esté en nosotros, nos cubra completamente y nosotros continuemos viviendo una vida de impureza. Necesitamos saber esto. No podemos vivir de la misma manera que vivíamos antes y Cristo ya nos está cubriendo y protegiendo. Necesitamos todos nosotros ser transformados a la santidad de aquel que nos está cubriendo, ¿sí? Dios requiere que sus hijos, tú y yo como hijos de Dios, vivamos en santidad, ¿sí? Primera de Pedro 1:16 lo dice. Las escrituras dicen, sean santos, dice Dios, porque yo soy santo. Y hermanos, este es un mandato directo de parte de Dios. ¿Sabes qué? No es opcional, no es condicional, no es de que yo le diga a Dios y me atreva a decirle a Dios, bueno Dios, si tú me das esto, yo voy a hacer esto, o si tú sanas a mi papá, yo te voy a entregar mi vida. Hermano, no podemos hacer esto, no seamos atrevidos, ¿sí? No podemos condicionar un mandato de parte de Dios. Sean santos porque yo que habito en ustedes soy santo, dice el Señor, ¿sí? Y fíjate lo que nos manda en Hebreos 12:14, donde dice, busquen la paz con todos, y luego dice, y la santidad sin la cual nadie puede ver al Señor. Y tengo que decirte algo, y quizá esto te va a sorprender, porque muchos tenemos este concepto errado, diferente de como lo dicen las Escrituras. ¿Sabes qué? El ir a la iglesia, el asistir a la iglesia, no te hace santo, hermano. El que tú diezmes y ofrendes no te hace santo tampoco. El apoyar misiones, como muchos aquí, y el ir a misiones tampoco te hacen santo. Publicar imágenes en Facebook de versículos no te hacen santo. El que seas de una familia cristiana, como dicen de cuna cristiana, no te hace santo. El que seas hijo de pastor o hija de pastor no te hace santo. Incluso el ser pastor no nos hace santos. Necesitamos entender que es lo contrario, y nuestro panorama debe de cambiar de cómo vemos las cosas, porque realmente, porque somos santos, es que pertenecemos y asistimos a una iglesia. Porque somos santos, es que apoyamos en diezmos y ofrendas. Porque soy santo, yo voy a misiones, hago misiones y apoyo misiones. Porque soy santo, comparto el evangelio, predico, y porque soy santo, vivo la vida cristiana, ¿sí? Entonces, la pregunta que surge es, ¿cómo ser santos? Bueno, ya vimos que la santidad que necesitamos para estar cerca de Dios es a través de Jesucristo, y Él es el único que nos la puede dar, y porque Él nos la da es necesario que nosotros la practiquemos, que la llevemos a cabo en nuestra vida. Y aquí es donde muchos estamos como que perdidos, estamos en el limbo. Bueno, ¿cómo se come esa santidad? ¿Cómo es que se llega hasta ese punto? ¿Sí? No sé si soy o no soy, no sé si la tengo o no la tengo, y vivimos en confusión completamente. Entonces, ¿cómo soy santo? ¿Cómo practico la santidad que Dios requiere de mí? Bueno, para empezar, necesitamos conocerla. Necesitas tú conocer la santidad. Y voy a utilizar un ejemplo fresco que tenemos ahorita en nuestro alrededor, ¿sí? Acerca de esta pandemia. Y es que, si tú te das cuenta, hay personas que se han llenado de información, han buscado en fuentes confiables aprender más acerca del coronavirus, de cómo se transmite, cómo es que funciona, cómo es que crece, cómo es que llega, y van a buscar especialistas y tienen casos de primera mano en los cuales se sumergen. Y bueno, todo este tema, al poder recibirlo, al poder llenarse de este tema, lo que hace es de que nos
lleva al punto de saber cómo cuidarnos y saber cómo resguardarnos. No sé si a ti te pasa. El conocimiento de un tema en específico, cuando tú estás lleno de esa información, te va a llevar a tomar decisiones correctas. Si te sumerges en la información de cualquier tema, va a ser menos probable que tú falles, ¿sí? Obviamente estamos hablando, hermanos, de información confiable, no solamente lo que mandan a los grupos de WhatsApp o lo que vemos en Facebook que otras personas comparten. No, estamos hablando de información confiable, ¿sí? Que sepamos que nos va a edificar. Nosotros, por ejemplo, en este tema de las transmisiones, pues no teníamos mucha información. Y al principio quizá tuvimos algunas dificultades para transmitir, pero eso nos ha llevado a profundizar, a sumergirnos, a capacitarnos, a tener más información, lo que nos ha llevado a tener una mejor cercanía con ustedes a través de estas transmisiones. Y es lo que nos ha llevado a crecer, porque hemos profundizado y hemos podido hacerlo quizá de mejor manera. Y algo que me he dado cuenta con el paso del tiempo, en este tema del conocimiento y el aprendizaje, hay dos tipos de personas, ¿sí? Las que quieren mejorar cada día, ¿sí? Y buscan la perfección en lo que hacen, profundizando en información, capacitándose, llenándose, ¿sí? Y por el otro lado, tenemos a las personas que son conformistas, que son desinteresadas y, por llamarles de alguna forma, que son mediocres. ¿Por qué mediocres? Por su definición, que quiere decir que es una persona que es mediana o regular, tirándole a malo en cuanto a su calidad, valor e interés. Y es que así muchas veces funcionamos. No me interesa mucho, entonces nos volvemos personas mediocres. ¿Y por qué te digo esto? Porque también en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, pasa exactamente lo mismo. Cuando hablamos del tema de la santidad, nos topamos con estos dos tipos de personas: los que avanzan y crecen y los que se quedan estancados, los que quieren ser mejor cada día para glorificar a Dios, y los que son conformistas, los que se quedan atrás. Ya estoy bien aquí y no quiero yo continuar, o no me interesa seguir creciendo. Necesitamos entender algo, hermanos, y es que para ser santos, nuestra vida debe de estar sumergida en Dios. Entre más profundizamos en el Señor, más santificados seremos. La pregunta es, ¿qué tipo de persona eres tú en el cuerpo de Cristo? ¿Eres de los que quieren llegar a ser cada día mejores, cada día buscando más el rostro del Señor, congregándose en un solo cuerpo, en un mismo sentir, creciendo para glorificar su nombre? ¿O eres de aquellos que piensan, bueno, ¿para qué me esfuerzo si de todas formas ya soy salvo? Lamentablemente hay personas que piensan de esta manera. Si tú en algún momento has tenido este pensamiento, hermano o hermana, tienes que saber que esto no es lo que Dios está buscando de ti. Esto no es lo que Dios está esperando de ti. Dios entregó todo por ti y por mí para que pudiéramos tener esa cercanía con Él a través de Cristo, para que pudiéramos estar cerca de Él, para que pudiéramos habitar en la santidad y en la pureza. ¿Crees que eso merece nuestro pensamiento mediocre? Si Cristo dio todo, ¿crees que Él espera que solamente le des los domingos 1 hora? ¿Crees que solamente espera que seas santo en la iglesia, delante de los demás hermanos? ¿O también crees que requiere tu santidad en tu casa, en tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo, en tu mente, en tus ojos, las 24 horas del día, los 7 días de la semana? ¿Qué piensas? ¿Qué tipo de cristiano eres? Entendamos una cosa: nunca vamos a poder vivir cerca de Dios estando lejos de Él. Y aunque pueda sonar algo lógico, pero muchas veces necesitamos que nos lo pongan así para poder entenderlo. Queremos ser santos sin conocer qué es la santidad. No sé si alguna vez has escuchado el dicho que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Yo creo que todos lo hemos escuchado. Y
yo te pregunto a ti, ¿quieres ser santo? Y recuerda que no es opcional, ¿sí? Ya lo vimos, ni condicional tampoco. Necesitamos ser santos. Si tu respuesta quizá en tu corazón es no, creo que necesitamos reevaluar que si eres hijo de Dios no es opcional. Entonces, si quieres ser santo, ¿con quién tienes que andar? ¿Con quién tienes que estar pegado? La pregunta es, ¿andas con Él? Y si no, ¿cómo quieres ser santo? Ahora, ¿cómo andar con el Señor? Dios nos ha revelado su santidad para andar en ella. Y esto es, hermanos, a través de su palabra. Es ahí donde Dios se ha mostrado tal cual es, en santidad, en justicia, en plenitud. Y en ningún momento Dios ha diluido su santidad como muchos lo toman o como muchas personas lo consideran, pensando o creyendo que Dios no es tan perfecto, ¿sí? Y diluimos la santidad de Dios. Todo lo contrario, a través de la Biblia nos ha mostrado que es necesario que se cumpla todo en justicia para que todo llegue a la santidad que Él demanda. El lugar donde vamos a acercarnos, tú y yo, a Dios, para ser como Él quiere que seamos, es a través de su divina palabra. La Biblia es la que nos lleva a ti y a mí a vivir en santidad. Fíjate lo que dice 2 Corintios 7:1. Nos dice, perfeccionando la santidad, ¿sí? Que es lo que estamos buscando, en el temor de Dios. ¿Dónde se perfecciona la santidad? En el temor de Dios. Ahora, pregunta, ¿dónde conocemos el temor de Dios? Obviamente, la única forma de conocer el temor de Dios es a través de la Biblia. Es a través de este libro que nos ha dejado. El problema es que el hombre, sinceramente, hermanos, se basa mucho en el yo creo, en el yo pienso, y incluso cristianos fundamentan ahí su cristianismo, en el yo creo, y dicen, yo creo que no pasa nada si hago esto, ¿no? Y creen que ellos tienen la razón en cuanto a las acciones que tienen que hacer haciendo un lado a Dios. O dicen, yo pienso que Dios va a estar de acuerdo conmigo, con lo que yo estoy queriendo hacer. No sé si tú te das cuenta, pero muchas personas basan su cristianismo en lo que ellos consideran que es correcto y creen que esa es la santidad. Y viven en ese error y viven en ese engaño. Pero dime una cosa, ¿tú crees que esto ha funcionado? ¿Tú crees que funcionaría todo esto? ¿Sí? Podemos ver a lo largo de la historia consecuencias de dejar a un lado la ley de Dios en la vida del creyente, ¿sí? Y querer seguir nuestra propia ley, y realmente se vuelve un caos, hermano. Por ejemplo, tenemos el caso de Eva, que decidió seguir su razonamiento y ponerlo como superior a lo establecido por Dios. Tenemos a un Adán que también decidió poner su obediencia a su esposa antes que en la obediencia a Dios, ¿sí? Tenemos a un Caín que no consideró tener en cuenta a Dios, sino que hizo lo que él consideraba que era lo correcto, y también hubo otro error ahí. Y podemos seguir la lista larga de cómo es que el hombre tiene la tendencia a considerar su razonamiento como capaz de sostenerse a sí mismo. Y muchos viven de esa forma. Hermanos, Dios no nos dio la razón para poner nuestros pensamientos por encima de los de Él, y así creerme yo más sabio que Dios. La función de la razón es para darme cuenta que yo estoy completamente perdido y que necesito un Salvador, que es Cristo Jesús. Mi razonamiento me tiene que decir, tú no puedes. Dios sí puede. Ahí me tiene que llevar mi razonamiento. Y vamos a llegar a este punto perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Y esto es conociéndolo a través de su palabra. Si pensamos que podemos encontrar santidad fuera de las Escrituras, estamos muy equivocados. No encontramos santidad aparte de ellas. Es imposible practicar un cristianismo
sin Biblia, hermanos. Es imposible ser santos sin Dios. La pregunta es, ¿en qué estás fundando tu cristianismo? ¿En qué estás fundando tu vida cristiana? ¿En el yo creo, yo pienso, o en lo que el pastor dice? Y ya porque lo dice, no tengo yo necesidad de más nada. Ahí yo voy a fundar mi vida cristiana. ¿Sí? Dios decidió revelarse a sí mismo a través de su palabra para que tú y yo individualmente podamos tener acceso a Él, crecer en Él y ser santificados por Él a través de la Biblia. Él se puso de primera mano, ¿sí? Si tú quieres saber qué es lo que a Dios le agrada, qué es lo que a Dios le desagrada, cuáles son sus virtudes, cuáles son sus atributos, si quieres ser como Él, tienes que andar con Él. ¿Cuál es el valor que tú le das a este libro? ¿Cuál es el valor que le das a lo que sostienes en tus manos en este momento? El salmista en el Salmo 119 tenía claro el valor de las Escrituras con respecto a su santidad. Si tú me acompañas ahí donde estás a leer el Salmo 119, vamos a anotarlo en estos hermosos versículos del salmista. Si tú lees el Salmo 119:1, por ejemplo, dice el salmista: dichosos los que van por caminos perfectos. ¿Cómo se va por esos caminos perfectos? Dice, los que andan conforme a la ley del Señor. La santidad, mi hermano, la encontramos en la ley de Dios, andando en ella, caminando a través de ella, ¿sí? Siendo guiados por las Escrituras. Es como podemos caminar en esos caminos perfectos. Y el versículo 3, más adelantito, sigue hablando de estos que andan por esos caminos. El Salmo 119:3 dice, pues no andan en iniquidad. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Y está hablando de los que ya son santos, ¿sí? Dice, no hacen iniquidad. O sea, que están apartados de la maldad. Eso es ser santo. Santo significa apartado, alejado, no siendo parte de. Y esto se logra, dice el versículo 3, andando en sus caminos. Es la única forma de que tú y yo podemos llegar a ese punto de caminar en caminos perfectos, andando en su ley, conociendo su ley, profundizando en ella. Más adelante en el versículo 9, fíjate, me encanta este verso que dice, ¿cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo tu palabra. La pureza la encontramos en la práctica de la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos que somos puros? Cuando la palabra de Dios está impregnada en nosotros, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ver, en nuestra forma de sentir, ¿sí? Cuando obedecemos y le buscamos de todo corazón, podemos encontrar pureza, porque es a través de la palabra de Dios la que nos purifica. Y por último, el Salmo 119:11, ¿sí? Si lo ves ahí, dice, he guardado tu palabra en mi corazón. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Cuán importante es la palabra de Dios para poder vivir en pureza delante de Él. Se trata de que atesoremos, hermano, la santidad de Dios, viviendo nosotros en santidad, y dejemos de verlo como algo muy distante, como algo muy lejos, algo inalcanzable. Esto no es así, hermanos, ¿sí? Dios nos ha dado la capacidad de vivir en santidad, nos ha dejado un manual de vida escrito por Él mismo, y así cumplir el sean santos del Señor. No es imposible, Dios nos lo ha dejado. Su palabra nos santifica, nos purifica y nos capacita para vivir la vida en Cristo. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dios nos da la palabra y al vivirla somos santificados mediante el lavamiento del agua por la palabra, dice Efesios 5:26. Y no solamente eso, sino que somos hechos limpios por la palabra según Juan 15:3.
¿Cuán importante es la palabra de Dios para nuestra vida en santidad, hermanos? Es la misma palabra de Dios que nos muestra, nos revela nuestros pecados. Cuando conocemos la palabra de Dios, más vemos nuestras manchas, más vemos nuestras impurezas. Y es a través de la Biblia que resalta toda esa suciedad en nuestra vida, nos muestra el pecado y nos muestra la maldad en nosotros. Y al conocerla, ahí podemos tomar decisiones para hacer lo correcto. De esa forma es que somos santificados en la obediencia a Dios por medio de su palabra. Todo esto viene por Él, de Él y para Él, para que toda la gloria siga siendo a su santo nombre. La sesión pasada, el pastor Salvador mencionaba que todo lo que Dios toma para sí lo santifica. ¿Recuerdas esto? Y tengamos en claro que nosotros no necesitamos hacernos santos para alcanzar a Dios, sino que porque Dios nos ha alcanzado, porque Dios nos ha tomado para sí, es que podemos ser santificados a través de su palabra por medio de su Santo Espíritu. Quizá alguien pueda pensar ahí en este tema, bueno, eso ya suena muy religioso, ¿no? Ya suena muy extremista. Hermano, no debemos confundir santidad con la religiosidad, ¿sí? La religiosidad trata de alcanzar a Dios por medio de sus propias fuerzas. Y es como el mundo lo entiende. Y es de esa forma que lo ve inalcanzable, inaccesible, ¿sí? Pero la santidad de Dios no se trata de tus fuerzas, sino de tu dependencia. Y esto no todos lo pueden entender. Y eso es algo crítico, ¿sí? Aunque tratemos de que las personas entiendan esto, no pueden entenderlo. ¿Por qué? Porque es algo espiritual. Para el mundo es locura incomprensible, pero para los que tienen el Espíritu de Dios, esto es verdad de Dios. Y esto también lo aprendo en la palabra. 1 Corintios 2:14 dice, los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues las consideran una tontería. Y tampoco pueden entenderlas porque no tienen el Espíritu de Dios. Solamente el creyente tiene la capacidad de vivir en santidad, ya que el Espíritu Santo que habita en nosotros nos da la capacidad de entender su palabra y a través de su palabra poder ser purificados y santificados. 2 Corintios 2:7 ya lo leímos. Purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Es solamente así, hermano. Solamente de esa forma necesitamos conocer la santidad de Dios para poder perfeccionar nuestra santidad. Conoce la santidad de Dios, profundiza en la santidad de Dios, que su santa palabra purifique nuestra iglesia para gloria de su nombre. Enfoquémonos en eso. Y este es un reto para nosotros, como hijos de Dios, como iglesia, ser santos porque tu Dios es santo. Perfecciona la santidad que Cristo te ha otorgado, que Cristo te ha dado, siendo sumergido a través de la palabra de Dios. Métete en ella y conócela, conoce la santidad, comienza a vivir en santidad. Cada día en tu intimidad, cada día en la dificultad, incluso cada día en el gozo, que sea la palabra de Dios perfeccionando nuestra santidad en el temor de Dios. Me gustaría, hermano, que en este tiempo busques tu Biblia. Si no la tienes ahí a la mano, ve por ella. Busca tu Biblia, tómala en tus manos y vamos a darle gracias a Dios por lo que nos ha regalado. Él quiere que seamos santos. Él quiere que perfeccionemos nuestra santidad, que nos purifiquemos. Créeme, sin esto es imposible. Gracias a Dios que podemos tenerla, sostenerla, leerla, estudiarla, profundizar en ella, en nuestro propio idioma, en nuestro propio entendimiento, ¿sí? Tantas versiones que podemos encontrar el día de hoy para poder saber qué es lo que Dios nos está llamando a hacer y a través de su palabra poder ser santificados. Yo te invito a que la tomes, que la abraces y que le digas a Dios gracias. Gracias, Señor, porque muchas veces hemos despreciado el lugar que merece este libro.
Muchas veces no le hemos otorgado el lugar que merece en nuestra vida cristiana y lo dejamos a un lado y lo dejamos fuera de nosotros, poniendo nuestro propio razonamiento por encima de la ley de Dios. Y esto solamente nos va a seguir llevando a perdición, a problemas y a dificultades, lejos de Dios, saliéndonos de su cobertura. Hermano, yo te invito a que atesores la palabra, atesores la santidad de Dios y que sigas tú creciendo, profundizando en Él, siendo cubierto por Cristo, para que tú y yo podamos acercarnos a Dios y le abracemos. Porque sin santidad nadie podrá ver al Señor. Ora conmigo y demos gracias a Dios por su palabra. Padre Santo, queremos orar, Señor, dándote gracias por tu palabra. Gracias porque nos has dado el enorme privilegio de ser personas con el acceso a este libro, Señor, donde tú te has decidido revelar a nosotros para poder conocerte y al conocerte poder practicarlo en nosotros mismos, en nuestra vida como creyentes. Ayúdanos, Padre, porque no podemos nosotros mismos hacerlo. No podemos nosotros mismos llevarlo a cabo, Señor, porque tú eres tan puro, tan santo, que es imposible para un hombre natural, Señor, llegar hasta ese grado. Es por eso que necesitamos de tu Santo Espíritu obrando en nosotros, que nos esté iluminando en nuestra vida, en nuestro corazón, y entender tu palabra, y que tu palabra nos lleve hasta ese punto donde estés tú, Señor, cerquita de ti. Padre, quiero orar por tu iglesia, todos los que nos están escuchando en este momento, Señor. Quiero orar por ellos. Por favor, permite que ellos puedan entender la importancia de la Biblia en cuanto a la santidad, Señor. La importancia de las Escrituras, de tu palabra en cuanto a la santidad, Padre. Perdónanos porque muchas veces lo hemos diluido y hemos hecho de tu palabra algo sin sentido, Señor, insignificante. Pero tú mismo escribiste este libro para que nosotros podamos verte a través de él. Dios, muchas gracias. Oro por tu iglesia, Señor. Oro por cada miembro de tu cuerpo. Permite que podamos seguir conociéndote más y así poder crecer en santidad. Bendice, Señor, este mensaje para gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Amén.